Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la cordial bienvenida a este primer curso, la Secretaría de Igualdad de Género. Este curso es un curso virtual de la importancia de los instrumentos internacionales para las mujeres y sus derechos. Son 7 sesiones y empezamos el día de hoy con la primera. Antes de comenzar, le quiero dar el uso de la voz a la maestra Karen Quiroga Anguiano, que es secretaria nacional de Igualdad de Género. Adelante, secretaria. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco al Instituto Nacional Electoral la presencia en este curso, que es la importancia de los instrumentos internacionales para las mujeres y sus derechos. El día de hoy nos acompaña como ponente la maestra Ana Fátima López Iturrios, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Paz en el ITESO y es experta internacional en derechos de las mujeres. Le agradezco muchísimo la participación a la maestra Fátima y que, bueno, pues ya somos muy conocidas en todo el movimiento feminista y sobre todo, bueno, pues el saber la importancia de los instrumentos internacionales para las mujeres y sus derechos es un tema que todas las mujeres debemos de conocer. Al momento que un derecho falla, que una autoridad nos falla, debemos de acudir a los instrumentos internacionales porque tenemos muchas convenciones, convenciones que nos ayudan a tener mejores derechos. Y por eso hoy es importante conocer con certeza cuáles son estas convenciones, qué hay en el derecho internacional que nos puede ayudar a las mujeres, no solamente a resguardar nuestros derechos, sino en la construcción hasta de políticas públicas y de muchos otros temas para mejorar el lugar en el que vivimos y la forma en la que vivimos. Para mí es un gusto dar inicio a este ciclo de cursos en la Secretaría de Igualdad de Género y por supuesto siempre con el ánimo de poder generar no solamente conciencia, sino crecimiento para todas las mujeres, para que la vida, no solamente la política, sea placentera y sea sin violencia. Esto es uno de nuestros objetivos y bueno, pues el día de hoy con estos instrumentos vamos a dar paso a un conocimiento porque en el mundo las mujeres han luchado por mejores derechos y esto lo van ustedes a conocer el día de hoy. Agradezco muchísimo la moderación de Carla Quintero y por supuesto, como siempre, al Instituto Nacional Electoral, dando, bueno, pues todo el cumplimiento de ley para que podamos dar paso a este ciclo de cursos. Les agradezco muchísimo y bueno, pues nos quedamos con, por supuesto, la moderación y con nuestra ponente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Karen. Muchísimas gracias, maestra Karen, secretaria nacional. Gracias por darnos esta bienvenida a esta primera sesión del curso virtual. Ahora bien, antes de comenzar el curso, les quiero dar unas indicaciones. En el chat, por favor, vamos a poner el link de su cuestionario de entrada y salida. Posteriormente, terminando el curso, va a ser el de salida y ahorita el de entrada. Es muy importante que nos ayuden a responderlo, ya que con esos cuestionarios vamos a brindar su constancia de participación. También les vamos a estar compartiendo en el transcurso de todo el curso su material didáctico, igual, mediante el link. Y también les solicitamos muy amablemente tener sus micrófonos apagados para que no tengamos ningún inconveniente en la ponencia. También les recordamos que deben de poner su nombre completo, su edad, su teléfono y su entidad, por favor, en el chat. Son muy importantes estos datos. Y pues bueno, sin más, adelante, maestra Fátima. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto, como cada ocasión, poderles dar en esta ocasión especial el curso sobre Derecho Internacional de las Mujeres. Y le puse Derecho Internacional de las Mujeres porque yo soy experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en particular de las mujeres, que es donde yo me he especializado más. Y para mí esta clase se me hace muy divertida porque, lo digo por mí, no hablo en general, pero
cuando yo veía y me platicaban de los tratados internacionales, yo los veía como algo lejísimos de mí, que no iba a alcanzar a tocar o que iba a poder utilizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos las creencias de que los tratados pues nada más son para que lo resuelva las autoridades federales, etcétera, y no. Con la práctica me he dado cuenta que los tratados internacionales cobran vida en el momento que aprendemos a utilizarlos y aplicarlos de la manera que más favorezcan a las mujeres y en este caso a la ciudadanía. Entonces le pido por favor que pongan la siguiente diapositiva si son tan amables. No sé quién tenga las presentaciones o la pongo yo. Gracias. Quiero empezar con este comentario de decirles que son mujeres como sujetas de derecho. ¿Por qué razón? Porque anteriormente se consideraba que las mujeres simplemente por el simple hecho de existir ya éramos mujeres objetos de derecho. Esta es la gran importancia. Al hablar que estamos siendo objetos, somos una cosa. La cosificación de las personas es lo que ha hecho que no se asuma a las mujeres como portadoras y sujetas de derecho. Cuando yo hablamos de que tenemos derechos y que estamos bien, entonces ya trasladamos el hecho de ser objeto a ser sujeto. Y al ser sujeta y sujeto de derechos, entiendo y puedo analizar completamente que los derechos humanos también son derechos para las mujeres. ¿Por qué razón? Porque podemos aplicar y aspirar a ellos en la misma calidad que buscamos los hombres a través de la igualdad. Van a decir, esta maestra es muy retórica, eso ya lo sabemos. Sí, yo sé que ya lo sabemos. Sin embargo, tuvimos que crear instrumentos internacionales para que las mujeres pudiéramos tener plena ciudadanía para poder votar. Déjenles cuento un poquito de historia, no me voy a alargar mucho. En el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, una mujer, la esposa de Winston Churchill, decide que va a elaborar la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, Eleanor Churchill es la que saca adelante toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establece los 30 derechos humanos más importantes. ¿Pero qué creen? Aunque eran derechos humanos, todavía no teníamos el derecho al voto en muchos países las mujeres. Por eso, posteriormente, se crea, ahora sí, la Convención de los Derechos Políticos y Sociales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era muy importante que las mujeres pudieran votar y ser votadas y comenzáramos a ver otro panorama. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque, bueno, no sé qué edades tengan aquí en el grupo, pero, por ejemplo, ¿me pueden decir alguien su edad? ¿De los participantes, las participantes? 33, 38. 38, 33. 33. Estamos viendo que 31. todos 31 son jóvenes. Entonces, este hecho de la Segunda Guerra Mundial seguramente nada más les ha de haber pasado porque se los contaron en la primaria como parte de la historia. Y sí, fue parte de la historia, pero quiero que se imaginen un segundo que esto fuera como una guerra contra Irak, pero que fuéramos perdiendo y que se acabara la mitad de la población. ¿Qué va a pasar? Pues tenemos que replantearnos quién más puede salir adelante. Y en ese momento, cuando todos los hombres estaban en las guerras, las mujeres tomaban los trabajos en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales, en todos lados estaban las mujeres. ¿Por qué? Porque requerían que hubiera mujeres al frente y es cuando se dan cuenta de la gran importancia de las mujeres para las votaciones y para la vida política de todos los estados. La siguiente lámina, por favor. Ahora sí, este fue el preámbulo para ver qué vamos a ver durante esta sesión. En esta sesión lo que más me interesa es que veamos los derechos políticos como derechos humanos, que entendamos lo que acabamos de empezar a ver, cómo es que se crean. El catálogo de derechos a partir de la reforma constitucional del 2011, continuar con qué son los tratados internacionales, cuáles son los más importantes para garantizar los derechos políticos de las mujeres y la explicación del principio de la progresividad de los derechos humanos y su importancia en el ámbito político. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos un derecho, no nos lo pueden quitar. La siguiente, por favor, si eres tan amable. Y aquí vamos a empezar a ver.
Existen tipos de derechos humanos. Esta persona se llama Patricia Tarre Moser y ella fue secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica durante muchos años y es experta en analizar y hacer que los temas más difíciles sean muy sencillos. Y por eso es que traigo aquí a colación los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales es lo que va a dar paso a que podamos las mujeres en un ámbito de absoluta igualdad el poder votar y ser votadas en cualquier parte y en cualquier situación en la que nos encontremos, salvo que el país, porque sí es cierto, existen países que todavía no permiten o comunidades que no permiten el derecho al voto, incluso aquí en México, por eso lo voy a ver más adelante, ya que lleguemos a las últimas clases, para que se den cuenta que lo que parecía que ya es un derecho, todavía sigue siendo una restricción. Le pueden poner play al video que está ahí, nada más cosa que le den clic en donde está el cuadrito rojo de YouTube. Lo vamos a checar, maestra, el video. Continúo con la clase y ahorita lo regresamos. Ok. ¿O qué sugieres? Si nos das 2 minutitos y lo empezamos a compartir. Bueno, menos Sí, claro que sí. un minuto, ¿sí? Ya saliste como el meme. No menos 5. 5. También se vale reírse en ese tipo de presentaciones. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que el hecho de que el derecho político se hiciera real para todas las personas fue en base a que se dieron cuenta que las guerras habían extinguido en la mitad de la humanidad y además de eso teníamos que entender cómo estábamos. Ese no es el video, es otro. Si quieres lo pongo yo para que no tengan problema ustedes. Ok, claro que sí. Ese va más adelante. Dame un segundo y lo pongo yo, para que no haya dudas. Dame un segundo. No sé por qué no se quiso aparecer de ahí, pero ahorita lo resuelvo. Por favor, les solicitamos sus micrófonos apagados, por favor. Muchísimas gracias. Estudiando derechos humanos, muchas veces vas a escuchar de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Por un lado, los derechos civiles y políticos son derechos como el derecho a la vida, el derecho a votar, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a no ser torturado, entre otros. Estos derechos típicamente se entendían que eran obligaciones negativas del Estado, que el Estado no mate a una persona, que no te impida expresarte, que no te impida votar y así sucesivamente. Por otro lado están los derechos económicos, sociales y culturales, que ahora también se llaman derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y estos son derechos como
el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la alimentación y el derecho a una vida cultural. Estos derechos se entendían más bien como obligaciones positivas del Estado, que el Estado tenía que tomar acciones para garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Inicialmente, cuando se adoptaron en 1948 los primeros instrumentos de derechos humanos, que son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos, no habían distinciones, se incluyeron tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, cuando en la Organización de Naciones Unidas y en el sistema interamericano, aquí en el continente americano, ya se iban a redactar tratados internacionales que sí fuesen obligatorios sobre derechos humanos, el mundo estaba en plena Guerra Fría. Y entonces los estados estaban divididos en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista. Y esto tuvo una repercusión importantísima en el tema de derechos humanos, porque el bloque capitalista pensaba que lo más importante eran las libertades, ¿ok? Entonces ellos apoyaban los derechos civiles y políticos, mientras que el bloque comunista consideraba que no era tan importante la libertad, sino que lo más importante era la calidad de vida de la gente. Y ellos apoyaban los derechos económicos, sociales y culturales. En Naciones Unidas, esta división causó que se hicieran dos tratados internacionales sobre derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el sistema interamericano, esta división también afectó, porque el Tratado Regional de Derechos Humanos, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluye sobre todo derechos civiles y políticos, y solo una mención a derechos económicos, sociales y culturales, y fue años después que se redactó un protocolo adicional sobre derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como el Protocolo de San Salvador. Ahora, esta es una división histórica y que, claro, tuvo su repercusión en los tratados internacionales. Sin embargo, actualmente entendemos que tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales incluyen obligaciones positivas y negativas. Los derechos civiles y políticos no solo son cosas que el Estado no debe hacer, porque, por ejemplo, para garantizar el derecho a que una persona vote, el Estado tiene que organizar unas elecciones. Y así hay muchísimos ejemplos. De la misma manera, los derechos económicos, sociales y culturales no son solo obligaciones positivas, también incluyen obligaciones negativas. Por ejemplo, el derecho a la vivienda incluye el derecho a que unos policías no vengan y te quemen la vivienda, ¿ok? Que sería una obligación negativa de que los policías no quemen la vivienda. Entonces, esta división ya quedó en los textos, quedó en los instrumentos, quedó en la historia, pero realmente actualmente se entiende que tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, ambos tienen obligaciones positivas y negativas, y además todos los derechos humanos, no importa si son derechos civiles y políticos o derechos económicos, sociales y culturales, son igual de importantes si están interrelacionados. Por ejemplo, si unos policías vienen y me queman la vivienda, yo voy a agarrar y demandar a esos policías, ¿verdad? Y ahí hay una relación entre derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la vivienda, y un derecho civil y político, que es el derecho al acceso a la justicia, porque yo vengo y demando a lo que sucedió a mi derecho económico, social y cultural. Por aquí te dejo un video sobre la Convención Americana. Gracias. ¿Podemos volver a la presentación? Claro que sí. Lo que quería que vieran es que entendiéramos cómo es que surgen los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos económicos y políticos, y los derechos políticos. Porque entonces ya nos damos cuenta, la siguiente, por favor, que los derechos humanos surgen de esta parte de entender que el reconocimiento de las mujeres y sus derechos políticos ha sido una gran lucha de reivindicación. ¿Por qué? Porque no creían que las mujeres necesitaran o tuvieran que tener tantos derechos como hasta la fecha se dice. Y lo pongo con mucha claridad. A partir de que se están hablando de posibles mujeres que lleguen al poder, a la presidencia de la República, yo he escuchado una serie de comentarios negativos que tienen que ver con el hecho de que sea mujer. Y eso me hace sentir y me hace ver que a pesar de todo lo que hemos avanzado, nosotros tenemos que seguir cuidando y velando por nuestros derechos, porque en cualquier momento nos los van a quitar.
Y eso también lo decía Simone de Beauvoir cuando escribió su libro del segundo sexo. Decía, solo falta que haya una guerra o algo que pueda cambiar la paz del mundo para que los derechos de las mujeres se vean afectados. Y así lo vimos durante el COVID, que como se dieron cuenta, durante el COVID, las mujeres fuimos las que más víctimas de violencia nos topamos y nos dimos cuenta. Siguiente lámina, por favor. Hemos pasado por varios momentos y hemos hecho demasiada exigencia por la igualdad formal en términos del derecho a votar y a ser votadas. Por ello tenemos lo que pasó con las sufragistas y hasta la exigencia de una igualdad sustantiva de resultados en el ejercicio de los derechos políticos en todos los aspectos de toma de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos han regalado ninguno de los derechos y que sí, efectivamente, todo lo que tenemos a nivel internacional también ha sido resultado de muchísimas luchas que hemos vivido las mujeres para poder estar en donde estamos. Siguiente, por favor. Sí, aquí. Quería traer esta imagen para que nos demos cuenta de esto. ¿Qué es lo que estaban pidiendo ellas? Que por favor permitían el voto de las mujeres. Y a mí se me hace muy importante que lo veamos para que nos podamos dar una idea de cómo fue el sufragismo y por qué las sufragistas las pintamos con vestidos largos. Porque la realidad era como se nos permitía que estuviéramos en el ámbito de lo político y de lo social. Si yo les contara que Ermila Galindo, cuando decidió ser candidata por la Ciudad de México, se aventó ella sola a hacer sus propios panfletos y a estar pidiendo que se le tomara en cuenta en las urnas sin tener posibilidad de ganar y que lo hizo sola, nos admiraríamos, porque Ermila Galindo lo que estuvo haciendo fue buscar que las mujeres llegáramos al poder y que pudiéramos tomar decisiones, que esa es la parte más importante. Siguiente lámina, por favor. Como, bueno, no sé si es el mismo grupo, pero les comparto que me gusta mucho hablar durante mis sesiones que el primer feminicidio político que tenemos es el caso de Olympe de Gouges. ¿Por qué digo de Olympe de Gouges? Porque ella fue la primera mujer que una vez que los franceses sacaron la Declaración de los Derechos Humanos y el hombre decidieron que las mujeres no formaban parte de esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Por qué razón? Porque no les interesaba. Pero déjenme platicar un poquitito más de historia. Olympe de Gouges efectivamente fue la mujer que redactó el documento de la Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero no se quedó ahí. Su nombre original era Olympe es Marie Gouges. No se llamaba Olympe. Sin embargo, después de quedar viuda y con un hijo a su cuidado, ella se va a París, donde se reinventa. ¿Por qué tuvo que reinventarse? Porque evidentemente, siendo mujer madre soltera en un país donde era sumamente conservador, no iba a ser bien vista. Ella adopta el segundo nombre de su madre y le da más sonoridad a su apellido poniéndole de Gouges en vez de Gouges. ¿Para qué? Para que pudieran verla como una persona con clase. El ser una hija extramarital, sin paternidad reconocida y sin posibilidad de reclamar herencia, la hace comprender la infamia de esta condición tolerada y normalizada en la sociedad. La violencia estructural se recrudece por su situación de ser mujer sin apellido que la sostenga en la sociedad. Olympe de Gouges no fue una, digamos, mártir de la política de las mujeres porque sí, sino porque vivió de primera mano todas las formas de violencia que se podían dar en aquella época. Ella fue hija de un carnicero. Cuando muere el carnicero, su mamá se vuelve a casar, también muere, y ella se queda sola. Ella se vuelve cortesana en aquella época y se empieza a dar cuenta de todas las desigualdades. Siguiente, por favor, lámina. Y su postura era muy clara. Para ella era indispensable lograr el derecho al voto y la propiedad privada, a la participación en la educación y al ejercicio de cargos públicos, a igualdad de poder en la familia y en la iglesia. Ella apoyaba la idea de impuestos nuevos, un impuesto nuevo sobre el lujo. Chéquense
el avance que tenía en su pensamiento y otro impuesto voluntario por ganancias para financiar talleres y ocupaciones destinadas a mitigar la miseria. Olympe de Gauche decía, y con mucha claridad, que los padres de la República son en una mayoría abrumadora machistas, como es toda Francia. Y continuaba, antes fuimos las mujeres el sexo despreciado y respetado, ahora somos respetables y despreciables. En esta ecuación, los valores son estancos, no hay trascendencia, sino intercambio de prejuicios. Lo que podemos ver es que Olympe de Gauche sabía perfectamente lo que era vivir todas las cuestiones de lo que tendría que ver con la pobreza, con la desigualdad, con las carencias, con las situaciones que la atravesaban y la abrumaban, el tener que cambiar sus apellidos, el hacerse pasar por otra persona para poder estar aquí en una hora que le permitiera tener la posibilidad económica de salir adelante, fue algo muy trascendente. Olympe de Gauche realmente tenía ideas de avanzada hasta para nuestra época, porque no sé si conozcan, pero hay una diputada en Estados Unidos que se llama Alexandra Cosío, que sacó una publicación y una iniciativa que decía, pongámosle impuestos a la riqueza, pongámosle impuestos a los que son extremadamente ricos, porque no es posible que haya personas extremadamente ricas y la mayoría extremadamente pobres. La siguiente lámina, por favor. Maestra, tenemos una mano levantada, es de Carla Tapia, no sé si tengas alguna duda, algún comentario. Adelante. Carla Tapia, adelante si tienes alguna duda, algún comentario para la maestra. Pues creo que a lo mejor se le movió. Continuamos, maestra. Disculpa. Gracias. No. Si tienen alguna opinión o alguna pregunta, yo no tengo problema en que tomen el micrófono y las pregunten. Aquí la cosa es podernos retroalimentar mutuamente porque ustedes tienen mucho que enseñar a mí también. Esta parte de historia es para que nos demos cuenta que los derechos políticos de las mujeres y las convenciones han podido empatizar y entender la violencia que han vivido las mujeres. La Declaración de los Derechos del Hombre expresaba rotundamente en contra de los derechos civiles y políticos para las mujeres. Y al ser este el primer manifiesto donde Olympe de Gauche solicita la ciudadanía de las mujeres completamente, ella inicia el movimiento sufragista. De esta declaración y toda la revolución sostenida por los sufragistas, surgen los derechos políticos que comprenden tres manifestaciones esenciales. El derecho a ser votada y ser elegido o elegida, el derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de personas representadas libremente por elección, y el derecho a tener acceso en condiciones de igualdad a la función pública. Lo que se traduce en la participación y representación plena de mujeres, en el ejercicio efectivo del poder político y en el proceso de toma de decisiones en todas las esferas de la vida pública y política en igualdad con los hombres y sin ningún tipo de discriminación. Ya entendemos ahora por qué las sufragistas estaban peleando tanto y buscaban tanto poder llegar a estos espacios, porque se dieron cuenta que no podíamos ser tomadas en las decisiones más importantes del país. Y era muy importante porque decía también Olympe de Gauche, ¿cómo es posible que para el cadalso, que era el lugar donde se hacía la guillotina a los reyes de Francia, sí podamos subir las mujeres, específicamente María Antonieta y sus hijos, pero no podamos subir a tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras declaraciones y nuestros poderes? Y eso fue lo que más le molestó en aquel momento a John Locke y Juan Jacobo Rousseau, que fueron, si bien han sido los llamados padres del humanismo, porque crearon la Declaración de los Derechos del Hombre, también es cierto que hay que hablar que John Locke se dedicaba al tráfico de cuerpos y esclavos. Quiere decir que era una persona que la única visión que tenía en mente era de que los hombres manejaban el poder y no las mujeres. Y Juan Jacobo Rousseau se vio muy molesto cuando se dio cuenta que sus derechos y privilegios de hombre se iban a ver manchados por lo que una mujer pudiera decir. Entonces, evidentemente, el poder sobre el poder... Sí, para ir cambiando. Y de hecho, después se pasó esto que le tocó de las
Maestra Ana Fátima, tiene su micrófono apagado. Por esta razón, al ver tanto, como lo podemos ver ya con claridad, tanto machismo y tanta negación de respeto a los derechos humanos de las mujeres, Juan Jacobo Rousseau junta más de 900 firmas para solicitar la guillotina Olympe de Gouges. Olympe de Gouges es guillotinada públicamente para que se dieran cuenta todas las mujeres que no tenemos derecho a pedir nuestros derechos. Siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos a las mujeres que estaban en Estados Unidos pidiendo la oportunidad de poder llegar al voto porque no veían la oportunidad de llegar. Siguiente lámina, por favor. ¿No está el video de las sufragistas? En un momento lo ponemos, maestra. Tú, no importa quién seas ni dónde estés, tienes derechos humanos. Pero ahora que ya sabes que los tienes, es importante que también sepas qué son los derechos humanos. La definición típica de derechos humanos es que estos Ese no es el video. Si quieres, lo pongo yo directamente. todas las Perfecto, maestra. Entonces así lo hacemos. Gracias. Nomás déjame compartir. Voy a ponerles este tráiler de una película que salió en 2013 que me interesaría mucho que si tuvieran tiempo en sus casas la vieran. Yo nada más se los voy a dejar como un pequeño bocado para que lo puedan ver y se puedan enganchar en lo que estamos hablando. You work at the Glass House Laundry? I was born there. Part-time washer at 7. Full-time from when I was 12. What would the vote mean to you? Votes for women. The power is in your hand. No one cares, love. Some of us do. So shut your bleeding cake hole. All my life, I've been respectful. Done what men told me. You're a wife. My wife. That's what you're meant to be. Well, I can't have that anymore. Never underestimate the power we women have to define our own destinies. We have been left with no alternative. Defy this government. Vote for women! We shall cut the heart of communications. My job is to enforce the law. It all means nothing to me. I've had no say in making the law. We have reached a state of anarchy we can no longer ignore. Punish those responsible in whatever way you can. We'll stop you. What are you gonna do? Lock us all up? We're in every home. We're half the human race. You can't stop us all. We do not want to be lawbreakers. We want to be lawmakers. The only way is forward. I'm worth no more, no less than you. We will win. Never surrender. Never give up the fight.
Gracias, ¿me ayudan con la presentación? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y por eso quise ponerles este video. Porque si se fijaron, yo lo comparo con la actualidad. Las feministas al día de hoy siguen aventándose, saliendo a las calles, tomando el espacio político y haciendo lo que tienen que hacer para ser tomadas en cuenta porque ellas piden que no maten a más mujeres y que no desaparezcan a más mujeres. Las sufragistas en aquel momento tuvieron que hacer lo que tenían que hacer para que por favor nos dejaran votar. Y les voy a hacer una analogía para que se pongan a pensar antes de pasar a la pregunta. Si nos replanteamos el día de hoy, ¿qué han hecho los hombres para llamar la atención cuando quieren poder? La respuesta es bien sencilla. Las mujeres nunca hemos dominado el mundo, por eso nunca hemos iniciado ninguna guerra. Los hombres sí. Estamos en pleno 2023 y al día de hoy yo no he visto que ninguna mujer presidenta le declare la guerra a otro país, porque en primer lugar no nos han dejado llegar al poder. Y en segundo lugar, ¿por qué creen que curiosamente en muchos estados de la República el sistema para evitar que los hombres y personas en estado de embriaguez lleguen a la cárcel se llaman toritas y son mujeres? Porque en el común sentido de las personas, el hecho de que una mujer sea madre va a hacerla que tenga más cuidado por sus hijos. No lo dudo en ningún momento, al contrario, lo confirmo con el hecho de que si las mujeres gobernáramos, seguramente las guerras no habrían llegado hasta estos espacios. Pero ahora bien, quiero preguntarles a los que están aquí viéndome y escuchándome, ¿qué diferencia pueden ver, así como estamos, de las sufragistas a las paritaristas? ¿Por qué? Porque las paritaristas están buscando la igualdad de las mujeres en todos los espacios de toma de decisión. Y me encanta ponerlo así como que en letras grandes, porque si nos ponemos a ver, efectivamente, ya tenemos la mitad del Senado y tenemos la mitad de la Cámara de Diputados. Ahora sí que miren, aplausos para nosotras. Pero ojo, ¿cómo andamos en los municipios? ¿Ya llegamos a la mitad de los espacios? ¿Qué creen? No. ¿Por qué razón? Porque ¿cuál es el primer contacto de la ciudadanía? El presidente municipal. ¿A quién le pedimos que nos ponga una luminaria? Al presidente municipal. ¿A quién le pedimos que acuda cuando tenemos el 911? A la policía municipal. ¿A quién le pedimos que nos ponga cableado, que nos ponga pavimento, que no nos quite el agua? Al presidente municipal. El primer contacto de cualquier partido, de cualquier búsqueda de poder, empieza en el municipio. Y lo pongo ahí porque si se fijan, ahí todavía no hemos llegado a la paridad, no se ha logrado. ¿Qué diferencias hay de las sufragistas a las paritaristas? Ahora sí, díganme ustedes qué diferencias pueden ver. ¿Quién se anima a levantar la mano? Compañeras, No me compañeros, dejen hablando sola. compañeros, ¿quién gusta participar? Por favor. Bueno, yo puedo hablar. Adelante. Sí. La verdad es que como tal no me ha quedado muy claro la diferencia. Sin embargo, me gustaría que me lo volviera a reiterar, por favor. Por supuesto, para mí va a ser un placer poder explicar. Y me gusta hacer preguntas porque la mayoría de las veces nos quedamos con dudas y no preguntamos porque, ay, ¿qué vayan a decir? Y no, aquí no me importa lo que crean que vaya a decir. Yo estoy para ustedes. ¿Qué es lo que les puedo compartir? Las sufragistas buscaban que las mujeres pudieran llegar a votar. Las paritaristas buscan que ya que conseguimos el voto podamos llegar a todos los espacios. Si analizamos cómo se encuentra un mapa de México, nos vamos a dar cuenta que son más de 2.500 municipios, hasta donde tengo entendido, o 3.400 municipios, de los cuales la mayoría son gobernados por hombres. Si la base de las votaciones, donde estamos viendo el movimiento territorial, está llevado a cerca de hombres en todos los municipios, ¿cuándo nos vamos a acostumbrar a ver mujeres poderosas en el poder? Nunca. Porque como creemos que ya tenemos toda la paridad en el Senado y en las diputaciones, y es suficiente, y no es así. Es solo la punta del iceberg. Ocupamos llegar a todos los espacios de toma de decisiones dentro de los poderes municipales para poder realmente demostrar que sí estamos avanzando en la toma de los derechos. ¿Ahora sí quedó más claro?
Sí, ya mucho mejor. Muchísimas gracias. Por eso les decía yo, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué diferencia hay entre las sufragistas y paritaristas? Yo lo que puedo ver es que las sufragistas lucharon e hicieron todo lo que tenían que hacer para poder llegar a lo que llamamos la obtención del voto. Las paritaristas al día de hoy tienen que seguir impulsando, pero de manera más sofisticada, el poder llegar al poder y poder permitir que las mujeres estemos en los espacios de toma de decisión de primera importancia. ¿Alguien de aquí ya vio Barbie? ¿La película Barbie? No, yo no la he visto. ¿Alguien que la haya visto? No, tampoco yo la he visto. Tomó 38, ¿a poco nadie la vio? Ya van dos que dijeron que no, respetables. Que no quiero hacer spoilers, por eso pregunto. Yo tampoco. Bueno, lo que les quería comentar es que en la película Barbie hay solamente un diálogo que dice, oigan, pero Sí, yo la vi. parece que Trabajo en ya... Cinépolis. Compañeras y compañeros, nuevamente les pido sus micrófonos, por favor. Maestra Ana Fátima tiene apagado su micrófono, por favor. Y le comento que hay algunos comentarios que me ponen que no han visto la película. Ok, solamente les voy a decir un solo comentario de la película. Y es que dice, en una conversación, ¿quién le preguntaba a un hombre que cómo le habían hecho para que el patriarcado se extinguiera? ¿No? Y le dijeron, y la respuesta fue más o menos así, no, el patriarcado no se ha extinguido, simplemente encontramos la manera de hacerlo más sofisticado para que no se den cuenta que seguimos en el poder. Y esta frase se me hace muy potente porque si lo vemos desde otro punto de vista es muy real. No estamos en paridad de los municipios y nosotras como ustedes sabemos que los municipios es el primer respondiente de todas las necesidades de la ciudadanía. Si quieres darte a conocer, te tienes que dar a conocer en tu municipio, luego en tu distrito, luego ya te vas a tu estado, luego ya subes un escaño de senaduría y luego ya ves si te vas a lanzar para presidenta. Pero si no nos dejan llegar al primer escaño de conocimiento, ¿cómo nos van a dejar llegar a primeros puestos de toma de decisión? Porque luego dicen, es que llegan al poder las mujeres cómodas, la hija de, la esposa de, la hermana de, y ya hemos hablado mucho de violencia política, pero tampoco de lo que no hemos hablado suficientemente al día de hoy es de la sofisticación de la violencia política para que no se permita que lleguen mujeres al espacio público que puedan realmente poner y hacer que lleguen más mujeres. Por eso es que vemos que no hay un índice para que logremos que en los municipios, no solamente en los más poblados, sino en los económicamente más importantes, se dé la paridad y se pueda ver. Y esto lo traigo a colación porque ahora sí ya le vamos a entrar al tema más importante, los tratados internacionales de derechos humanos y cómo surge todo este tema. La siguiente, por favor. Si ya no hay, sería poner la otra presentación. Los derechos humanos de las mujeres, esto es muy importante, son aplicables a todo el mundo, por eso puse esta imagen tan clara y gráfica. Podemos irnos desde Sydney, Australia, hasta Alaska y las mujeres tenemos derechos humanos. ¿Por qué? Porque la CEDAW, que la vamos a ver más adelante, es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y después de la Convención de la Niñez es la convención más firmada y ratificada por todos los países del mundo para respetar los derechos humanos de las mujeres. Y aquí le voy a dar otro adelantito. Si bien a nivel internacional tenemos la CEDAW, a nivel Latinoamérica tenemos la Belém do Pará. La Convención Belém do Pará es exclusiva de Latinoamérica. ¿Saben por qué razón? Porque teníamos que crear un documento para detener la violencia contra las mujeres que se estaba viniendo a dar en Latinoamérica. Y la Convención Belém do Pará trata de una mujer que fue víctima de violencia familiar al grado de quedar discapacitada, sin posibilidad de moverse, en silla de ruedas porque le aventaron una plancha caliente en la espalda y fue víctima de múltiples golpes por parte de su pareja. Y el juez la primera vez reconoció que era parte de lo típico que podía hacer el hombre con el cuerpo de la mujer por no haber cumplido con las labores del hogar.
A raíz de esta violencia exacerbada en Brasil, se va a la Corte Interamericana y logramos que se emitiera la Convención Belém do Pará para poder ir eliminando o tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor. Y ahora sí seguimos con la introducción a los derechos humanos y perspectiva de género. Siguiente, por favor. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la diversidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, en tratados internacionales y en las leyes. Siguiente, por favor. ¿Qué son los derechos humanos? Son expectativas de protección y no lesión, de que no vaya a sufrir una persona una lesión y que sea realmente protegida por el Estado. Segundo, son inherentes a la naturaleza y dignidad de la persona. Es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos muestran cómo se debe vivir en una sociedad jurídicamente organizada y están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Los derechos humanos surgen a raíz de la modificación al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se llevó a cabo el 1 de junio de 2011. ¿Cómo surge el hecho de que México suscriba la modificación del artículo 1 constitucional? Bueno, poquito de historia nuevamente. Algunos de ustedes estaban muy pequeños cuando esto pasó, pero hay un México del que casi no nos gusta hablar. Es el México de la frontera, porque es un México distinto al México del centro, al México del sur o al México del occidente. En Ciudad Juárez hubo una serie de sucesos donde las mujeres comenzaron a ser víctimas de desaparición por, no sabemos, pero asumimos que en su mayoría fueron hombres que tomaban a las mujeres, las asesinaban, en ocasiones las despedazaban y las aventaban y aparecían sus cuerpos en el desierto. Aparecían en zonas abandonadas, al grado que fueron muchísimas las muertes que hubo de mujeres por tema de feminicidio. Las mamás de 3 víctimas, cuando se dieron cuenta que en sus carpetas de investigación el Ministerio Público solamente decía que se habían ido con el novio y por ende no había hecho nada para hacer la investigación formal de lo que estaba pasando en el caso, lo que hacen es irse a los instrumentos internacionales para poder solicitar revisión por parte de la CEDAW, por parte de la Belém do Pará, para que se ejerciera la seguridad en México y se les dotara de derechos en estos casos a ellas como víctimas de sus hijas que habían sido violentadas. Es así que en cumplimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Campo Algodonero y al ver la necesidad de México de tener que ponerse las pilas en el tema de cuidados, se hace una reforma al artículo 1 constitucional donde nos otorgan todo lo que son los derechos humanos. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo más importante que encontramos en los derechos humanos? El derecho a la dignidad. Es el principal derecho humano. ¿Y qué tiene que ver eso? Que viene del latín digno y tiene que decir valioso. La dignidad de una persona es lo más valioso que podemos tener y por eso es tan importante que se respete en todo su esplendor. Siguiente, por favor. Todos los seres humanos nacimos libres e iguales en dignidad y en derechos. Esto es lo que señala el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que les decía que había logrado Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt, al crear toda esta Declaración de los Derechos Humanos, se había dado cuenta de la necesidad que había de que entendiéramos a cabalidad lo que estaba pasando en el mundo. Siguiente, por favor. Los principios en los cuales se basan los derechos humanos es el de universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia. ¿Qué quiere decir esto? Universalidad porque aplican a todas las personas. Nadie se puede escapar de ellos. El de progresividad
porque los derechos humanos van progresando, no se quedan estáticos, no se quedan como creemos que ahí nomás, no. Los derechos humanos avanzan, 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 avanzan y avanzan. Por eso, en la anterior clase veíamos, en el anterior video, que se hablaba de los derechos humanos, políticos, sociales y hasta ambientales. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo la necesidad y la urgencia de que el medio ambiente forme parte de un grupo especializado de atención a los derechos humanos para que tomen en cuenta la trascendencia de lo que está pasando. Es por ello que decimos que los derechos humanos sí, efectivamente, son progresistas. La indivisibilidad, esta es súper importante. ¿Por qué razón? Porque un derecho humano no se puede cruzar con otro derecho humano. Es decir, van a ir casi siempre juntos. Me encantó cómo lo explicó nuestra video anterior y ahorita ya agarra sentido lo que escuchamos. Ella decía, gracias a la Convención de los Derechos Políticos, cuando yo me veo violentada porque llegó un policía y quemó mi casa, hago saber a la autoridad que el derecho político, como es el acceso a la justicia, se me está violentando. Más mi derecho humano a la dignidad humana, más el principio de progresividad, de indivisibilidad, aquí lo veo reflejado porque vinculé los 3 derechos humanos en una sola acción. Por eso es tan rico aprender de las convenciones, porque yo puedo citarlas a todas y utilizarlas en un mismo documento y van a ser válidas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son indivisibles, no se pueden separar. Y además existe interdependencia. Amo esta palabra. Para que exista uno, debe de existir el otro. Si no existe uno, no existe el otro. Si yo pido la interdependencia cuando pida que la policía no queme mi casa a través de motivar el acceso a la justicia, no solamente voy a lograr que en materia de seguridad social, los policías y las policías tengan que tener mayores precauciones. Voy a también lograr que el Ministerio Público empiece a generar carpetas de investigación completas, establecidas y que incluyan todos los documentos. Y además, como son interdependientes, también van a beneficiarles a ellos porque evidentemente la autoridad va a tener que empezar a generar mayores cantidades de dinero para poder lograr el pago de ¿qué? De mejores salarios y prestaciones de servicios sociales para esas personas y que se vayan mejorando también su calidad como personas que se encargan de la seguridad y la justicia. Esto es porque los derechos humanos son tan importantes, porque van entrelazados, se van uniendo y van logrando que demos toda esta gama de información. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las fuentes de los derechos humanos? Las fuentes de los derechos humanos son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que ponerlo como una manera formalista que vayan a encontrarse en primer lugar. El segundo, los tratados internacionales. Las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los usos y costumbres que podamos tener por cada región y espacio, siempre y cuando vayan en beneficio de lo más grande, los derechos humanos de las personas. Siguiente, por favor. Los derechos humanos vistos como instrumentos hablan de que pueden utilizarse como instrumentos jurídicos, políticos y no políticos, pero sí son instrumentos jurídicos. Los derechos humanos se establecen, progresan y se profundizan a través de una serie de instrumentos, tanto jurídicos como políticos, que es lo que les decía, y que se encuentran en los tratados y en el sistema interamericano y el sistema universal. Los instrumentos jurídicos son legalmente exigibles, la legislación nacional lo debe aceptar, son universales e indivisibles e interdependientes. Como instrumentos políticos no tienen exigibilidad, son expresiones de buena voluntad o compromiso y profundizan los instrumentos. Si nosotros nos ponemos a pensar de qué estamos hablando y por qué decimos jurídicos y políticos, se los voy a poner bien específicamente. Si ustedes ven el temario de lo que vamos a ver durante estos cursos, entendemos que lo primero son los instrumentos internacionales. Luego vamos a ver Convención de Derechos Políticos de la Mujer, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de la CEDAW, Convención Belém do Pará, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, obligación de las autoridades a garantizar los derechos humanos, y nos dimos cuenta que en ningún lado se habló, por ejemplo, de la
obligatoriedad que tienen los estados para cumplimentar las recomendaciones generales, como la recomendación 33 de los derechos particulares de las mujeres, que establece el CEDAW para que las mujeres tengamos igualdad de derechos. Ese es un instrumento político que se establece durante el informe periódico que se hace cada 4 años en Ginebra, donde el comité de la CEDAW revisa los avances de México que tiene que haber hecho en materia de derechos humanos y al ver que no se ha cumplido, emite una recomendación general para decirle, oye, México, no se está cumpliendo con el tratado internacional que firmaste de la CEDAW. Y entonces ese documento, si bien es político, no tiene exigibilidad, pero sí puede ser utilizado para fundamentar y establecer cada uno de nuestros proyectos que tengamos para presentar. Siguiente, por favor. Según la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados en 1969, estableció lo que significaba el tratado. Y se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional y que consta de un instrumento único en donde 2 o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Se le puede llamar tratado o convención o acuerdo, pero mientras sea bilateral, trilateral o de varias naciones, ya estamos hablando de una obligatoriedad que se genera para podernos sumar a un acuerdo multilateral donde vamos a respetar el contenido de lo que estamos pidiendo. Por eso las convenciones que vamos a ver en las siguientes clases son tan importantes. Siguiente, por favor. Las obligaciones generales para los estados. ¿Qué obligaciones tienen los estados cuando firman los tratados internacionales? Bueno, pues tienen varias, porque los tratados son para cumplirse y para exigirse. Y esta parte me encanta, porque la mayoría de los tratados cuenta con protocolos facultativos para que se puedan llevar a cabo las obligaciones que tienen establecidas dentro de sus documentos. Así como el Sistema Universal de Naciones Unidas tiene comités exclusivos para darle seguimiento. Existen 9 comités principales de Naciones Unidas para cumplimentar cada uno de los tratados. Siguiente, por favor. El primero que tenemos es el de respeto de no lesionar a los derechos humanos y la garantía de remover los obstáculos al ejercicio de los derechos. Es decir, que no se nos olvide que tenemos que respetarlo. Siguiente, por favor. Ahora sí, ese video que ustedes tienen, ¿lo pueden poner el primer video, por favor? Claro que sí, así lo hacemos. Tú, no importa quién seas ni dónde estés, tienes derechos humanos. Pero ahora que ya sabes que los tienes, es importante que también sepas qué son los derechos humanos. La definición típica de derechos humanos es que estos son los derechos que tenemos todas las personas simplemente por existir. Pero me gustaría darte otra definición que se entendiera más, o al menos que no utilizara la palabra derechos dentro de la propia definición. Entonces, podemos decir que los derechos humanos son las normas que protegen las necesidades esenciales de cada persona, como la vida, la alimentación o la integridad, así como la posibilidad de participar en la sociedad y de desarrollar el potencial que cada persona tiene, como la libertad de asociación, los derechos políticos o el trabajo. Como estas normas protegen estas necesidades tan básicas de cada persona, los derechos humanos son diferentes a otro tipo de derechos. Por ejemplo, hay países donde las personas tienen derecho a portar armas. El derecho a portar armas no es un derecho humano. Tiene que ser reconocido por la ley para que este derecho exista. Si la ley no establece que las personas tienen derecho a portar armas, entonces este derecho no existe y las personas no tienen este derecho. Es la propia ley quien crea el derecho. En cambio, los derechos humanos no necesitan de ninguna ley. Nosotros ya los tenemos. Es como el refrán ese de cada bebé nace con un pan bajo el brazo. Solo que en vez de un pan,
trae derechos humanos. Por esto es que se dice que los derechos humanos son inherentes a cada persona, porque vienen con nosotros y los tenemos para siempre. Esto implica que estos documentos famosos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos no nos dieron derechos, simplemente reconocieron algo que ya teníamos. Por esta misma razón, los derechos humanos son universales. Todas las personas tenemos los mismos derechos, no importa dónde vivamos, nuestra raza, sexo o edad. No importa ninguna de estas ni otras características. Todos tenemos los mismos derechos simplemente por ser seres humanos. Por último, los derechos humanos son inalienables. Esto quiere decir que no podemos renunciar a nuestros derechos humanos. Esto es muy importante porque pueden haber contratos donde uno renuncie a derechos. Por ejemplo, un contrato de trabajo donde se establezca que no tienes derecho a vacaciones periódicas pagas. Las vacaciones periódicas pagas son un derecho humano, entonces no se pueden renunciar a ellas mediante un contrato. Si hiciste esto, ahora puedes demandar a la empresa porque esa cláusula es violatoria a los derechos humanos, entonces debería ser nula porque tú tienes que tener tu derecho a vacacionar. Y esto me lleva justamente al punto de cómo se protegen los derechos humanos. Y para eso te recomiendo que veas este video donde explico sobre los sistemas de protección de derechos humanos. Además, te pido porfa que le mandes este video a una persona que tenga derechos humanos, o sea, a cualquier persona. Hasta ahí. Que lo mandes a tu perro. Continuamos con la presentación. ¿Se dieron cuenta que es el resumen de lo que estamos hablando? Que nos demos cuenta que a los estados les importa, si tienes derecho a portar armas es uno, pero que lo puedas hacer valer como derecho humano, no puedes. Esto lo aplico porque cuando volteamos a ver cuáles son los derechos humanos que tenemos las mujeres, y uno es bien importante, el derecho a participar en todos los puestos de toma de decisión. Y aunque lo tengamos en ley, ¿qué es lo que pasa? No nos siguen dejando llegar. Pero para eso vamos a analizar todos y cada uno de las convenciones, que va a ser el trabajo de este curso que a mí me encanta porque es mi materia que más amo estudiar. Y que se van a dar cuenta que va a ser tan fácil, no es como creemos que es súper difícil entender derechos humanos internacionales. La siguiente, por favor. Ya que comenzamos a darnos cuenta en las obligaciones para los estados, la Convención Americana establece que los estados parte de esta convención se comprometen a respetar las libertades conocidas en ellas, a garantizar su libre pleno ejercicio a todas las personas y a su jurisdicción sin importar raza, color, sexo, idioma, etc. Siguiente, por favor. Y aquí quiero llegar. La obligación de respeto tiene que ver con cumplir con el principio de legalidad y el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos humanos. Cuando llega un policía y estamos nosotros caminando por la calle y nos detiene por el simple hecho de estar caminando por la calle, ¿está violando un derecho humano, sí o no? ¿Quién da su opinión? Aquí no hay opiniones equivocadas, aquí todos podemos opinar. ¿Qué dicen? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien que guste participar, compañera, compañeros? ¿A poco ya los aburrí tan rápido? Pues yo creo que sí violaría porque hay un derecho que se llama libre tránsito. Exactamente. Cuando te detiene la policía porque dice que te va a hacer una revisión de rutina, la rutina no implica que te metas a saber qué traigo en mi carro o cómo estoy vestida. La rutina tendría que ver que tú estuvieras al frente de las cosas, no tendrías por qué llegar e interrumpir en mi vida personal y meterte, ahora sí como dicen, donde no te importa. Y eso es muy importante porque aunque sabemos que tenemos derechos humanos, la mayoría de las personas no sabemos cómo ejercerlos y cómo solicitarlos. Por eso este curso a mí se me hizo tan importante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver que las obligaciones de respetar que tienen los estados para cada uno de los tratados es lo que nos va a dar la oportunidad de que sintamos que sí somos poseedores y acreedores de derechos humanos. La siguiente, por favor.
El deber de garantía. ¿Qué se imaginan sin que lo estén leyendo? ¿Qué es el deber de garantía? El deber de garantía es el comprometerse como Estado a cumplir y cubrir con todas las acciones que tenemos pendientes para que efectivamente podamos decir que México, como parte de los países que firmaron y ratificaban el derecho para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencias, entonces, si yo no estoy permitiendo que lleguen en libertad de posición a todos los espacios, yo estoy violentando y no estoy garantizando que las mujeres puedan llegar. Por ello, tienen que organizar las acciones del gobierno para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas. El deber de garantía es la certeza de que voy a salir y así sea, donde yo me encuentre, voy a conseguir, por ejemplo, los que estamos en la Ciudad de México o están en la Ciudad de México, pueden salir y estar casi seguros de que donde se encuentren va a haber luminarias, ¿cierto o falso? Saben que van a tener algo pavimentado para poder llegar y medios de movilidad, es decir, metro, camión, metrobús, etcétera, para poderse mover. Si están sintonizándonos de alguna zona remota de la República, les puedo asegurar que, por ejemplo, en Oaxaca no vamos a encontrar metro para movernos, ¿verdad? Ahí el Estado tiene que garantizarlo a través de otras vías de movilidad. Sin embargo, tenemos que seguir peleando para que estos derechos se puedan cumplir a plenitud y a cabalidad para todas las personas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los deberes concretos de garantía? Y aquí tenemos que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto lo hizo el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque si el Estado no cumple con los mínimos de respetar el derecho a la dignidad humana, entonces tiene que comprometerse a reparar los daños. Aquí voy a ser muy fantasiosa, pero prefiero decírselo yo a que diga maestra loca no sabe lo que está hablando. La Constitución establece el derecho a la educación. También establece el derecho a la vivienda, como a la movilidad. Y no por eso todos contamos con casa propia, ni con medios para movernos libremente en la ciudad. Si se entendiera así, tendría que estar como un tipo Noruega, donde evidentemente el transporte público es sumamente económico y accesible, y además el derecho a un crédito de casa también es muy económico, cosa que tampoco podemos contar en México. Por ello, los estados, cuando crearon todo este movimiento de derechos humanos, decidieron que tenían que ponerles candados a los estados firmantes y contratantes para que no solo firmaran por tomarse la foto. ¿Quién no sabe el clásico dicho de que el que no se mueve no está en la foto? Pues pareciera que lo tomaron para esto, para este tipo de acciones. ¿Por qué razón? Porque sí, evidentemente, México no quería salirse de la foto internacional de los derechos humanos. Pues, ¿cómo voy a decir que no tengo todo esto? Claro que me pongo bien guapa, me acomodo, me pinto y ya aparece México. Pero no es eso, es también el candado de que se comprometa a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Y esto, ojo aquí, esto sí es real. Gracias a eso, la Corte Interamericana, cada que emite una sanción contra México, nos damos cuenta que hay obligaciones para México. Recientemente, la Corte Interamericana, en el caso García y otros contra México, mandó la obligación, ojo, obligación a México de modificar la Constitución para eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. México aún no le ha contestado a la Corte Interamericana, pero ya se decretó que como tal, la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa que no esté debidamente atendida y judicializada es una violación de los derechos humanos y ya le obligó a México a que la quitara y la asimiló a tortura el hecho de tener a personas en arraigo o en prisión preventiva oficiosa que no esté judicializada. ¿Se dan cuenta de la trascendencia en el cumplimiento de las garantías de los estados por parte de los derechos humanos? Es enorme. Por eso es que yo me apasioné del derecho internacional.
porque a cada convención yo les puedo sacar más cosas, que lo vamos a ir viendo, donde evidentemente podemos sujetar al Estado para que nos cumpla lo que estamos pidiendo. Siguiente, por favor. Y ahora sí, antes de pasar esta lámina, ¿pudieran poner el video número 2 que les mandé, por favor? En unos segundos ya lo tenemos, en unos segundos. Ok, sí, está bien, perfecto. Gracias. El derecho internacional de los derechos humanos está establecido principalmente en tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos son acuerdos realizados entre estados mediante los cuales estos se obligan internacionalmente a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción. Hola, mi nombre es Patricia Tarremoser y esto es Estudia Derechos Humanos, donde discutimos de derechos humanos de manera simple. Actualmente existen decenas de tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos se pueden clasificar en tratados universales y tratados regionales, dependiendo de si el tratado limita o no cuáles estados pueden ser parte. Los tratados universales son aquellos en los que cualquier estado puede formar parte. Estos tratados han sido realizados por la Organización de las Naciones Unidas. Tras la creación de las Naciones Unidas, los estados miembros acordaron realizar una declaración de derechos humanos y un tratado vinculante de derechos humanos. Primero entonces se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero cuando se iba a realizar el tratado vinculante, los estados estaban profundamente divididos por la Guerra Fría. El grupo capitalista opinaba que los derechos más importantes eran los derechos civiles y políticos, mientras que el grupo comunista apoyaba más bien a los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces decidieron hacer dos convenciones diferentes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos entraron en vigor en 1976. Además de estos dos tratados que establecen los derechos que tienen todas las personas en todo momento, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos existen otros 7 tratados que tratan de temas más específicos. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otra parte, los tratados regionales se refiere a aquellos tratados que limitan cuáles estados pueden formar parte del mismo. Por ejemplo, en el continente americano tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual solo pueden ser parte estados miembros de la Organización de Estados Americanos. En Europa tienen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, limitado a estados miembros del Consejo de Europa. Y en África tienen la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos para los estados miembros de la Unión Africana. Además, en los sistemas regionales de protección de derechos humanos también existen tratados de temas específicos. Por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belén do Pará, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otros tratados interamericanos. En la descripción les dejo un link de una lista completa de todos los tratados y otros instrumentos no vinculantes relativos a derechos humanos que existen en el sistema interamericano. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y suscríbanse para que no se lo pierdan. Gracias. El derecho son acuerdos. Ahora sí ponemos la presentación, por favor.
Como se dieron cuenta, los derechos humanos se basan en los tratados internacionales. Y como le explicaba también ella, están los internacionales como la CEDAW y los regionales como la Belém do Pará, entre otras. ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando para que podamos lograr que el mundo sea un mundo más igualitario, más justo y más equitativo para todas las personas. La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 dice que se obtiene un reconocimiento expreso de los derechos humanos y las herramientas jurídicas para la aplicación e incorporación de los derechos humanos. Por eso es que posteriormente comenzamos a ver figuras como la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, que surge como parte de esas acciones que tenía que tomar el Estado, porque no era suficiente con que tuviéramos al Instituto Nacional de las Mujeres, que son conocidos internacionalmente como los mecanismos para el adelanto de las mujeres. ¿Por qué tuvimos que crear mecanismos para el adelanto de las mujeres? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero como parte del Pacto de los Derechos Políticos de las Mujeres, se dieron cuenta que las mujeres, al estar en esta cultura donde se consideraba que no tenían por qué entrar a la escuela, no tenían por qué estudiar, no tenían por qué aprender más, las mujeres no estaban llegando a los espacios. Y no lo estoy inventando yo. Si mi memoria no me falla, fue hasta 1869 cuando Juárez abre la normal superior para señoritas, dando permiso a las mujeres que pudiéramos comenzar a estudiar la normal para ser maestras. Y si tampoco me falla mi memoria, fue una mujer, se apellidaba Jiménez, luego les traigo el dato para la siguiente clase, pero ella logró que se quitara del catálogo de estudios básicos de la licenciatura para mujeres en la normal superior la clase de cómo planchar y cómo barrer y hacer la limpieza del hogar. Esa era una asignatura universitaria para las mujeres. No estoy inventando nada. Todo está, y lo pueden incluso hasta googlear. ¿Por qué es tan importante que hablemos de esto? Porque normalizamos el hecho de que las mujeres se encargaran de los cuidados, que hasta lo pusimos como una parte de la cátedra, como una manera de estudiar. Porque hombre feliz, casa feliz, o en inglés, que lo cambiaron a happy wife, happy life, esposa feliz, casa feliz. ¿Por qué? Porque querían hacer ver que las mujeres teníamos que estar al cuidado de los hijos y de las casas. Por eso es que la protección de derechos humanos y entender a las mujeres como sujetos políticos es lo más importante. Siguiente lámina, por favor. Cuando yo empecé a hablar en esta clase, les dije, los derechos humanos de las mujeres también son derechos humanos. Y le pongo con esta claridad porque, bueno, cuando les hablaba hace rato de cómo se logra que Eleanor Roosevelt lograra la firma para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no les dije en detalle que tenía que decírselos ahorita. ¿Cuál se imaginan que pudo haber sido una de las limitantes para que los países quisieran o no firmar esta declaración? Perdón, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué se imaginan que pudo ser? Uno de los puntos principales para decir, ay, sí firmo o no firmo la declaración si fueran un estado. No me dejen hablando sola. Me tiene muy abandonada, muchachas, muchachos, compañeros. Yo estoy poniendo mucha atención, pero la verdad es un tema muy nuevo para mí. Es muy interesante y a veces no sé con exactitud cómo qué opinar. Bueno, pues se las voy a soltar para que ya lo sepan. Lo primero que se empezaron a quejar literalmente fue del hecho de que como las mujeres, antes de llegar a la conclusión, en muchos países, incluidos México, había una noción de que cuando una mujer se casaba, como la mujer se convertía en una carga para el marido, la mujer tenía que pagar una dote. Tenía que poner tierras, tenía que poner dinero, tenía que pagar la boda, tenía que hacer cosas. Al día de hoy es muy usual que cuando una mujer y un hombre se casan, le pidan
al papá de la novia que pague la boda porque el papá del novio va a mantener a la mujer. No sé ustedes, pero bueno, yo estoy en Guadalajara y en Tapatilandia machista, ¿verdad? Que les puedo decir de Jorge Negrete y demás, se acostumbraba a lo de la dote. ¿Y qué creen? No solamente es una figura mexicana, es una figura internacional porque se asumía que el hombre cargaba con todas las consecuencias. Por ello, Eleanor Roosevelt cuenta en el libro que ella escribió para explicar cómo se logró la Declaración de los Derechos Humanos, que fue un verdadero logro porque uno de los principales problemas era que los hombres querían que las mujeres no pudieran decidir con quién casarse. Tal como le están escuchando, señoras, señores, hagan mucho ruido. Esto es importantísimo. No teníamos derecho en el 48 a decidir con quién nos casábamos. Estamos en 2023 y ¿cuántas de nosotros no sabemos que la mamá le dice a la hija, no te cases con él porque es pobre o cásate con él porque es rico? Los estereotipos, los prejuicios de género, las maneras en que hemos vivido y convivido no son casualidades. Son consecuencias de pensamientos estructurados por años y años y años de creer que la mujer le pertenece al hombre como objeto. Por eso les dije en primer término, somos sujetos, no objetos de derecho. Merecemos los reconocimientos plenos. Y me va a dar mucha emoción explicarles todas las convenciones porque así como me apasiono con esta, me apasiono con todas. Yo creo que por eso me invitan por argüendera. No, no es cierto. Pero regresemos al punto. Si se dan cuenta, imagínense a Eleanor Roosevelt, ella es gringa, perdón, es americana, y estaba en la Casa Blanca. Entonces dice ella un día, ¿qué hago para que esos se pongan a platicar conmigo y convenzamos a los hombres de que quiten su idea de que las mujeres se pueden casar con quien quieran? Entonces, pregunta para todos. ¿Cuál es la comida típica de Estados Unidos? Está bien fácil, está más fácil que la tabla del 1. Hamburguesas. Las hamburguesas. Hamburguesas y hot dogs, Y no hay los más, hot no dogs. tienen comida. No tienen Sí. comida, no tienen mole, no tienen chiles en nogada, no tienen nada. Sorry, los hago, pero no tienen nada. Entonces, ¿cómo se come la hamburguesa? Con las los manos. dedos. Ujú, Claro, con las como el manos, hot sí. dog. Eleanor Roosevelt, imagínense años 40. ¿Se acuerdan de esa época? ¿Si han visto películas? Eran los años de Coco Chanel, de los cabellos preciosos, de las lentejuelas, de las mujeres súper bonitas, los hombres de copa, de sombrero. Se invita a todos los hombres y mujeres, quedan 7 mujeres con ella, a su casa a comer, a la Casa Blanca, no a cualquier casa. Y pone un carrito de hot dogs y un carrito de hamburguesas. Así como los de la esquina de mi casa. ¿Saben para qué? Para que todos soltaran la idea de una cena formal. Ponernos iguales, todos a la hora de la hora comemos con las manos. Y eso no nos hace ni menos ni más personas. Así como el rey de Arabia podía llegar y comer con las manos un hot dog, también lo podía hacer el príncipe de Inglaterra. Y desde esa base, a mí se me hace sorprendente cómo para su edad y su época, ella avanza en concretar acuerdos positivos que brinden certeza y seguridad a las mujeres, y ella borró las barreras más importantes y crea la primera base para la siguiente clase, que es la Convención de Derechos Políticos de la Mujer. Pero dense cuenta qué bonito es cómo se planteó una sola mujer la idea de empezar a romper las barreras a través de hacerlos comer a todos igual, con las manos. ¿Por qué? Porque así ya estamos todos parejos. Y aparte que pues los gringos tampoco tienen mucha comida que digamos, porque no me imagino un chile en nogada, de verdad, no me lo imagino, no me imagino, una tlayuda sí, pero un chile en nogada no me lo imagino. Siguiente, por favor. Y entonces, cuando hablamos que los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos, es porque las mujeres tenemos derecho a disfrutar de todos los derechos humanos en plena y equitativamente forma, sin ningún tipo de discriminación. Ahorita, las compañeras de 30, sobre todo, me lo van a poder entender muy bien. Si hay aquí personas más grandes, porque ya vi que había uno de 55 años, yo que soy también grande, soy vamos a decir que tengo más de 40 y punto, porque también me gusta mucho decir la edad. Y no por cosificación ni estereotipos, porque así soy de vanidosa. Pero esa soy yo, feminista todo el tiempo, ¿eh? En fin, pensando en la edad de los 30, yo a mis 30 años les puedo platicar, que fue hace 15 años de esto,
no me imaginaba salir de antro sin tacones. O no me imaginaba salir a un bar o a un lugar que no tuviera yo tacones porque no iba a ser vista reconocida. Y ahora yo adoro que las mujeres salen en tenis y son tan felices y se la pasan tan a gusto y traen la onda del body positive y del que no están criticando el cuerpo de la otra. Y yo adoro que ya empezamos a ver el respeto pleno a los derechos humanos de todas las mujeres y dejamos de estarnos criticando. Y nos empezamos a ver en nuestra plenitud. Y eso me da mucha paz y me da mucha certeza de hacia dónde estamos construyendo la nueva ciudadanía, la que va a seguir votando y generando acciones a futuro. La siguiente lámina, por favor. Voy a darles una pequeñísima repasada a la CEDAW, porque esto, bueno, les prometo una cosa, para la última clase no se la pierdan, porque va a estar buenísima, se los aseguro. La CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y está así en CEDAW por sus siglas en inglés. La CEDAW, ¿qué es lo que busca? Esta convención es el Tratado de Derechos Humanos de las Mujeres. Se le conoce como la Biblia de las mujeres. Ay, sí, con todo perdón. ¿Por qué es la Biblia de las mujeres? Porque, como les decía, es la que más firmada y ratificada está. Y los aspectos más importantes es que explica lo que es la discriminación contra las mujeres. Número 1. 2. Emplazar significa notificar a todos los países que ratificaron la convención que deben de hacer todo lo que sea posible para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer en la vida pública y privada dentro de la familia y en los espacios públicos. Y tiene como objetivo lograr una igualdad sustancial, donde las mujeres seamos capaces de disfrutar de los derechos humanos en la práctica y que gocemos de un acceso igualitario a las oportunidades y a un entorno propicio que permita alcanzar los mismos resultados para todos los países. ¿Qué es tan importante de la CEDAW? Pues bueno, que fue ratificada por 189 países, es decir, que era la menor por encima de la Convención de los Derechos de la Niñez. Pero la CEDAW es maravillosa, vamos a ver un capítulo aparte, porque tiene convenciones, tiene comités, relatoras expertas, relatoras independientes, tiene un mecanismo de trabajo único que ha hecho que podamos acceder a muchísimas formas donde se nos pueden beneficiar a las mujeres en el reconocimiento de nuestros derechos, acudiendo a una relatoría especial y presentando una causa específica. No se los quiero spoilear porque la vamos a tener que ver una clase para ello. Pero la CEDAW, así como les digo que es la Biblia, es nuestra parte fundamental y especifica claramente lo que significa y lo que tendría que ser los derechos de las mujeres. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen constitucional. De 194 países, tenemos que 184 ya garantizan la igualdad entre mujeres y hombres en sus constituciones desde 2016. Sin embargo, la discriminación contra la mujer persiste en muchos ámbitos, en las leyes, en las normas y en los estereotipos. ¿Por qué digo que aparecen las leyes? Porque se les ocurre que la maestra loca de blusa verde dice que aparece en las leyes y en las políticas. Tungirungirungi, tungirungirungi, tirin, tin, 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 tin. Bueno, ya lo voy a resolver. Todos sabemos que existe el seguro social, ¿cierto? ¿Por qué tiene que estar respaldado en un documento? Ahí te voy a dar la explicación. Sabemos que las leyes dicen que todos tenemos seguro social, ¿sí o no? Sí. Todas y todos tenemos seguro social, supuestamente. Entonces, todos somos igual ante la ley, ¿verdad? Todas las personas que trabajamos somos igual ante la ley, así como las que no trabajan, las menores de edad, etc. Vamos bien, vamos tanteándonos. Entonces, si hay una persona que trabaja como enfermera en un hospital y que trabaja turno nocturno, ¿también tiene derecho a la ley de seguro social?
Sí. Sí. Ok, entonces dígame cuántas guarderías nocturnas tienen servicio social. ¿Cuántas guarderías nocturnas existen que sean parte del IMSS gratuitas para las trabajadoras? Yo no conozco ninguna. Sí, no. No conocen porque no hay. Entonces se dan cuenta que las mujeres, cuando se crearon las leyes, se imaginaron que las mujeres nunca iban a trabajar de noche. Sin embargo, sí nos quieren que estemos al frente de todo el tema de cuidados, porque ¿qué hay más? ¿Enfermeras, mujeres u hombres? Mujeres. Mujeres. Y lo vimos durante el COVID. Una enfermera mujer estuvo al frente hablando de todo lo que hacíamos las mujeres al frente, porque somos más las mujeres enfermeras y más las mujeres no supuesto este tema de cuidados. Y sin embargo, no hay guarderías gratuitas por parte del Seguro Social que les permita a las mujeres tener la libertad de saber que sus hijos van a llegar sanos y salvos y que van a estar protegidos y cuidados, porque ahí hay una discriminación. Y ojo, hablé de enfermeras, pero si me quiero poner ahorita un poquito más difícil, les diría, ¿por qué las mujeres taxistas tampoco tienen ese mismo derecho? ¿O no hay taxistas mujeres de noche? Porque yo conozco muchas mujeres que quieren subirse a un Uber que esté manejado por una mujer porque hay gente más confianza y seguridad. ¿Y qué pasa con las mujeres en las maquilas? ¿Qué pasa con las mujeres que prestan servicios de seguridad privada? ¿Las olvidamos? ¿Las ignoramos? ¿Chingó su madre? Perdón, ¿qué va a pasar? O sea, nos damos cuenta que la ley y las normas están llenas de qué? De estereotipos. El estereotipo es que la mujer trabaja de día y en su casa está durmiendo al bebé y cuidando al esposo. Por eso no me voy a poner a pensar que tengo una guardería nocturna para esta mujer. Por eso no estoy viendo que la mitad de la población, como decía la video de la película de los sufragistas, tuviera por qué tener un espacio digno para poder dejar a sus hijos a un cuidado. Y se los pongo aquí para que nos replanteemos cuántos estereotipos tenemos en nuestra cabeza y la manera en que los estamos haciendo. Siguiente lámina, por favor. Hay muchísimas formas de discriminación. Les acabo de hablar de una que se encuentra en la ley, que se basa en estereotipos y que además está aplicada por las normas. Pero hay muchísimas y no hay un grupo homogéneo para determinarlas. Muchas de ellas pueden ser múltiples formas de discriminación y a menudo son las personas más desfavorecidas en los grupos marginados. ¿Por qué? Porque la interseccionalidad nos atraviesa de muchas maneras. ¿Sí saben qué significa interseccionalidad? Bueno, se los voy a explicar bien en la siguiente clase, pero les voy a dar una idea más o menos de qué es la interseccionalidad. Interseccionalidad es las formas de discriminación que nos pueden atravesar. Imagínense el trato que va a tener una mujer indígena con discapacidad visual, lesbiana, abiertamente con una diferencia sexual distinta, que se presenta ante el Ministerio Público acusada de robo cuando ni siquiera son capaces de hablarle en su lengua materna, porque ella decía que tenía discapacidad. Todo eso le atraviesa por el simple hecho de ser mujer. Toda la discriminación contra las personas indígenas, aparte personas con discapacidad, aparte personas de la diversidad. Y ojo, si les dijera que es una mujer que acaba de salir de estar privada de su libertad, le meteríamos otra manera de discriminación, porque el estereotipo es que la persona que sale de la cárcel no puede estar al frente. Y si no, pregúntenle al que en paz descanse Mijis, que cuando salió de la cárcel y se convirtió en diputado, creo que fue diputado de San Luis Potosí, le llovían formas de discriminación porque decían que era un naco, que era un ex drogadicto, que era un ex convicto, y que cómo podía llegar a estos espacios de toma de decisión. Las discriminaciones pueden darse por lugar de nacimiento o residencia, por la religión, por la edad, por la discapacidad, por la orientación sexual, por el social y económico y entre otros factores que nos podamos encontrar. La siguiente lámina, por favor. Perspectiva de género, ¿y qué es? La siguiente, por favor. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 5º, fracción 6ª, define la perspectiva de género como
La metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Y esto es que se pueda hacer entendiendo todas las formas multifactoriales que atraviesan a las mujeres. Siguiente, por favor. Los derechos humanos tenemos que sembrarlos y cuidarlos. Por eso tengo esta imagen donde tenemos a una persona que está cuidando una flor. No puse a una mujer, puse a una flor. ¿Por qué? Porque todas las personas desde que nacemos somos flores, llámese niños, niñas y personas con discapacidad, tenemos que sernos responsables de cómo le están pasando. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos implementar la perspectiva de género a través de el reconocimiento de los tratados internacionales que les acabo de explicar? ¿Cómo se lo imaginan? Siguiente, por favor. Si quieren, quitamos la presentación y díganme, ¿cómo se imaginan que podamos, para poder verles a la cara, cómo se imaginan que podamos mejorar todo esto? ¿Quién me da ideas al respecto? Bueno, yo considero que es importante hacer una conciencia colectiva, como lo mencionaba, y bueno, es evidente que reformas a la ley, ¿no? Pero desde capacitar a nuestros servidores públicos de brindar un beneficio pues ético, porque realmente no se lleva a cabo como tal. Podría ser una forma que empezáramos de ahí. ¿Okay? ¿Alguien más? Pues como decía hace un momento, además de que los derechos tienen que contemplarse, también debe establecerse mecanismos para poderlos garantizar. ¿Qué más se nos puede ocurrir que pudiéramos utilizar? Vamos pensando más allá. Se los voy a poner bien fácil. Si nosotros la siguiente vez que nos encontremos ante una autoridad y le comenzamos a explicar que tenemos derechos humanos y que se nos puede hacer efectivo el acceso a la justicia, el uso de la fuerza de vida y no exceso de violencia, la policía, quiera o no quiera, tendrá que hacernos caso. Y si la policía en ese momento decide ser omisa en lo que le estamos pidiendo, inmediatamente está violando los derechos humanos. Por ende, podemos acudir ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y presentar una queja contra esta patrulla o contra este policía y solicitarle que emita una recomendación para que las autoridades comiencen a respetar los derechos humanos. ¿Hasta aquí hay alguna duda al respecto de la clase? Compañeras, compañeros, ¿alguna duda, algún comentario para la maestra Fátima? No, por el momento no. No, sin preguntas. Ninguna por el momento, gracias, maestra. Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí será mi presentación. No sé si quieran que dejemos esos minutos para hacer alguna reflexión. Adelante, que ustedes me dicen. Muchas gracias, maestra, por su intervención y la participación, por este bagaje que nos está compartiendo. Gracias. Gracias a ustedes, qué bueno que pudieron tomar la clase, qué bueno que pudieron ver los videos que están a su disposición para cuando los ocupen. Si los quieren utilizar para alguna clase que quieran dar o para algún tema, ahí están, para eso son, para compartirse. Toda la información es para compartirse, no es para quedármela yo, y espero que les sirva para cualquier cosa. Aquí estamos a la orden.
Ok, le agradezco mucho, maestra Fátima, por esta sesión que nos dio el día de hoy. La verdad, muy interesante. Nos encantan sus cursos. Le agradecemos mucho su presencia y pues bueno, les recordamos a todos los compañeros y compañeras que ya está el cuestionario de salida. No se olviden de responderlo, es muy importante para que le entreguemos sus constancias. No sé si quiera dar algún mensaje de despedida, maestra, para la segunda sesión. Tiene su micrófono apagado. Gracias. La siguiente sesión yo no la voy a poder dar lastimosamente, tengo otro compromiso adquirido, pero sí les quiero decir que se va a poner muy buena la sesión. Va a estar muy interesante. Yo lo vuelvo a ver el siguiente jueves y aquí estamos atentos. Muchísimas gracias. Vean la película de las sufragistas, por favor. No se las quise espolear, pero véanla, está buenísima, les va a gustar mucho. Claro que sí, le agradecemos mucho las recomendaciones que nos hace. Y pues bueno, no se olviden de responder su cuestionario, de dejar su información y sus datos. Maestra Fátima, muchísimas gracias, la despedimos, que tenga bonita tarde. Y para todos, bonita tarde. Gracias. Gracias a ustedes, Igualmente, hasta luego. muchas gracias. En cuanto terminen de terminar, de contestar su cuestionario de salida, pueden ir saliendo de la sala virtual. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bonita tarde. Muchas gracias, Carlita. Bonita tarde. Hasta luego.